Boca abajo, anciana. La bota del oficial Carson crujió contra las frágiles muñecas de Louise Harris, mientras presionaba su mejilla contra la cera endurecida de la escuela. Los alumnos de sexto grado se quedaron paralizados en una cadena de horror silencioso. Sus cuadernos, como si se los hubiera llevado el viento, se cerraron de golpe. Ella trató de levantar la vista para ver si el chico forastero, al que había defendido hacía un segundo, todavía estaba vivo. Pero la rodilla de acero del oficial la presionó nuevamente contra el suelo y los cristales de las viejas gafas se rompieron, esparciendo chispas. «No te muevas», gruñó Carson, ahogándose con su propia adrenalina. Otro policía, el enorme Douglas, empujó a la asustada maestra, sacudiéndole la mano como si fuera una servilleta sucia. Ella atacó a un niño. Anunció con voz tranquila, ahogando el débil «¡Es mentira!» que salía de debajo de sus botas. «Hay 50 testigos aquí». El silencio fue roto por un único sonido. La rueda de su carrito de limpieza, abandonada, girando lentamente y crujiendo lastimeramente. El pasillo olía a limón y sudor, olor a victoria para algunos y a humillación para otros. «¿Por qué soy peligroso?», pensó la mujer a pesar del dolor mientras el frío metal se cerraba alrededor de sus arrugadas muñecas. Su nombre es Mama Louise, pero solo escucharon el código del sospechoso. La puerta se abrió y cabezas curiosas surgieron de las aulas vecinas, pero nadie se atrevió a decir en voz alta que fue ella quien, hace un minuto, protegió el cuerpo del pequeño Josh del puño de un estudiante de secundaria. Para los policías esto no fue heroísmo, sino resistencia al arresto. Las primeras horas de la mañana en Rosemary's Quarter comenzaban de la misma manera. Un tenue rayo rosado que brillaba a través del yeso descascarado de su dormitorio despertaba a Louise Harris antes de que los primeros autobuses escolares rugieran en las esquinas. Lentamente bajó los pies y calzó unas suaves zapatillas. Se alisó el uniforme, una sencilla camisa azul y pantalones oscuros, y todo el mundo, más allá del timbre de la escuela, pareció obedecer al ritual. A las 5 de la mañana ya estaba en la parada del autobús. En sus manos un saco de bocadillos para niños hambrientos, sobre sus hombros la soledad imperceptible de una viuda. Fred Harris, su marido maquinista de locomotoras, murió en el trabajo hace 15 años y su fotografía en un marco fino siempre descansa en su bolsillo junto a un paquete de tiritas y un silbato. El director de la escuela, el señor Thompson, dijo que ella era parte de la fundación del edificio. Ella no discutió, rara vez se elogia la base, pero sin ella todo se derrumba. Sabía los horarios de las señoras de la limpieza, pero era la primera en irse. Antes de que sonara el timbre, tenía que limpiar los rastros de sal de la entrada, pulir los pasillos hasta dejarlos brillantes y arreglar los desconchones de las paredes. Los niños la amaban por los cuentos sobre las estrellas que les susurraba a aquellos que tenían miedo de pasar frente a la sala de física donde colgaba el modelo del esqueleto. Los profesores respetaban su silencio. Era como una brisa que se llevaba las migajas. Pocas personas recordaban que en su juventud Louise marchó en la primera compañía de la Guardia Voluntaria de Mujeres de Estados Unidos, mientras a sus espaldas se reían como si el ejército no apoyara a las mujeres negras. Ella se fue en silencio cuando quedó embarazada. El contacto con su hijo se cortó hace 8 años. Las llamadas de Zeke se hicieron menos frecuentes y cada frase más corta. La última vez que habló sobre los corredores oscuros de la guerra, pidió no preocuparse y aseguró que regresaría cuando terminara su deber. ¿Estás de vuelta?, Louise no preguntó. Ella escribió cartas, pero recibió postales secas y sin remitente. Hoy, 1 hora antes de su arresto, se detuvo en su casillero. En el interior de la puerta están las medallas de su hijo, una estrella de plata, un corazón púrpura y una insignia discreta otorgada al personal de demolición del Cuerpo de Marines de los EEUU por su excepcional precisión durante un asalto. Colocó las medallas en un lugar donde a nadie se le ocurriría cavar, en un balde con trapos de repuesto. Al mismo tiempo, derribó el anuncio de una cena benéfica para reescribirlo en un tamaño más grande. La directora estaba ahorrando en una impresora a color y las letras eran apenas legibles. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal.
En ese momento se escuchó una risa áspera del oficial de patrulla escolar Carson detrás de él. Hizo bromas sobre que la criada tenía una lengua muy larga. Ella sonrió, no queriendo perder su trabajo 2 años antes de jubilarse. Pero cuando Luis vio a Carson torcerle el brazo a Josh Hayes, de 13 años, el primero de la familia en sacar solo notas excelentes, solo porque se negó a quitarse la gorra de béisbol, no pudo soportarlo más. Su voz rompió el silencio. «Oficial, quítese las manos de encima». Ella no gritó, pero un trueno retumbó en el pasillo. Carson apartó al niño, vio la sorpresa y el respeto hacia la señora de la limpieza en los rostros de los niños y sintió un golpe en su orgullo. El botón de radio sonó. Código 1013, ataque. Luis se dio cuenta de que estaba cruzando esa fina línea donde el cansancio de sonreír se convierte en insolencia y el derecho a votar en un delito. Pensó en su hijo. ¿Qué diría? Y de repente me di cuenta de que durante los 8 años de su silencio había olvidado su voz. Pero ella recordaba sus ojos, metal oscuro que reflejaba la determinación de su padre. Así era su mundo matutino, símbolo de dignidad invisible en la última hora de libertad. El recreo aún no había comenzado cuando los coches de policía entraron rugiendo en el estacionamiento de la escuela. Los niños, al oír las sirenas, se apretujaron contra las ventanas como si estuvieran viendo una película, sin sospechar que su señora de la limpieza favorita se convertiría en la protagonista de la tragedia. Primero llevaron a Luis al muro, comprobando que las cámaras de CCTV estaban apagadas por error. Carson sostenía las bridas de plástico en sus manos como si estuviera jugando con pulseras. «¿Entiendes que estabas obstruyendo a un oficial en el cumplimiento de su deber?», murmuró sin siquiera mirar a los ojos del cautivo. «Estaba protegiendo al niño», respondió Luis. «Tenemos información diferente», respondió, y las corbatas volaron por el aire. Los niños fueron obligados a regresar a sus aulas. Solo Kelsey Tanako, una tranquila estudiante de 10º grado, se escondió detrás de una pila de colchonetas para ejercicios y contestó el teléfono. Las luces de la lente parpadearon, capturando el grito. «¡Por favor! ¡No hice nada!». Carson golpeó el hombro de Luis contra la baldosa y siseó que se ocuparía de este mono ahora. La palabra cortó el pasillo como un cuchillo oxidado. Luis no lloró. Recordó a los niños peleándose por su pastel en la feria de la escuela y a la niña asmática que le sostenía la mano en la enfermería. Suspiró mientras sus manos apretaban las ataduras. Fue doloroso. Pero fue aún más doloroso ver el miedo en los rostros de aquellos a quienes siempre había consolado. En la estación la llevaron a una habitación distante sin cámaras, reales, no falsas. Carson y Douglas se pusieron sudaderas civiles para ocultar los micrófonos de sus uniformes. ¿Sabes qué podemos hacer según el protocolo?, preguntó Carson, inclinándose. Su aliento olía a café y cigarrillo. Ella guardó silencio y luego él siseó. «Podemos hacerte callar para siempre». El puño golpeó su hombro donde una vez le habían aplicado una vacuna contra la polio y la antigua aguja pareció cobrar vida con el dolor. El sargento de servicio Rowe presentó deliberadamente un informe de arresto con la anotación «agresivo» y amenaza a la seguridad. Ella entendió que esas palabras eran el cemento sobre el que se construían las acusaciones. La liberarán, por supuesto, pero la historia se reescribirá. La opinión pública recordará el grito, pero no veráse que era una respuesta a una injusticia. Cuando finalmente sacaron a Luis, la noche ya había abrazado la ciudad. La luz de las lámparas en el umbral del recinto temblaba, como si otra prueba de resistencia se avecinara. No se presentaron cargos, le dolían las muñecas y le dieron un sobre vacío con su nombre. Una copia del protocolo sería mañana. En la oscuridad, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Afuera, solo reinaba el viento. Un largo camino sin aceras conducía al lugar donde los autobuses escolares cerraban de golpe sus puertas por la mañana. Caminaba lentamente, sintiendo cómo cada grieta en el asfalto imitaba las grietas de su vida. Mientras tanto, en los archivos de la policía, a un par de pasantes mal pagados se les ordenó borrar secuencias de vídeo excedentes.
El archivo que muestra a Carson empujando a Josh desapareció para siempre. Sin embargo, Kelsey trasladó su grabación a una vieja unidad flash y la ocultó en una caja de zapatos, detrás de un pareado de Haruki Murakami pegado con cinta adhesiva en el interior de la tapa. La niña permaneció despierta, hojeando la repetición y escuchando la palabra mono una y otra vez. Ella temblaba, no de miedo, sino por la facilidad con la que todo sucedió. Ella escribió un mensaje a un amigo de la familia Harris, el ex periodista de guerra Marcus Dillard: «Tengo la verdad, simplemente no la dejes morir». Marcus, a su vez, tenía una dirección de correo electrónico que, al 8º día, resultó estar vinculada a un apartado postal llamado E. Harris. Él conocía las reglas. Si llegaba un mensaje allí, significaba que uno de los antiguos fantasmas estaba pensando en luchar de nuevo. Marcus envió el archivo con las palabras: «Mira y escribe si todavía puedes». El mensaje de entrega cambió a «leído» después de 5 minutos. En ese momento, Luis se refugió en la pequeña cocina de su casa, tratando de calentarse las manos con una taza de té. El agua salpicaba como cerámica mientras la radio transmitía un pronóstico del tiempo, supuestamente de heladas. Pero su corazón ya tenía su propio clima, despiadado y seco. Ella quería rezar, pero la oración quedó atrapada en algún lugar entre el dolor y la decepción. En lugar de palabras, colocó las medallas de su hijo sobre la mesa junto a un folleto amarillo titulado «Sus derechos cuando es arrestado». El metal brillaba como si se estuviera preparando para la guerra. Kelsey, Marcus, la entrada de archivo borrada, el protocolo falso. Todas las líneas se cruzaron como grietas en un viejo piso de parquet. En algún lugar lejano, en la tranquila base, se escuchó el clic de una pantalla al encenderse y la tormenta olvidada miró hacia arriba. A la mañana siguiente, el director de la escuela celebró una breve reunión con los profesores. Habló de abuso de poder por parte de una patrulla inexperta y prometió una investigación interna, pero al final añadió: «Hasta que se aclaren las circunstancias, la señora Harris se hace a un lado». Se escuchó un breve «ah», pero nadie objetó. Había demasiado en juego como para intervenir. Luis estaba sentada en el pasillo esperando una decisión. La luz de diciembre entraba a través de la ventana, creando ondas en el suelo. En sus manos tenía arrugada la carta del superintendente en la que la palabra suspensión aparecía repetida 3 veces. Cuando ella salió, Josh Hayes la estaba esperando en la salida con su madre. El niño le entregó un dibujo. Ella, agitando un trapeador roto en lugar de una espada, protegiendo a un niño pequeño. Las lágrimas empañaron el papel mientras lo apretaba contra su pecho. Sin darse cuenta, caminó hacia el autobús hasta que chocó con un hombre de traje oscuro, un abogado contratado por el sindicato de policía. Dejó caer la carpeta. En la hoja superior estaba impreso: «Una demanda por difamación contra Luis Harris». Ella miró hacia arriba. El mundo a su alrededor continuaba, los niños discutiendo por pelotas de béisbol, la banda de música de la escuela practicando en el patio trasero. Solo en su interior se extendía un frío plomizo. En casa, Luis quemó la carta de despido en un cenicero de hojalata. Las cenizas subieron al techo como sueños que se desvanecen lentamente. Ella susurró: «Zeke, ¿dónde estás?». Esa noche, Kelsey le llevó la unidad flash a Marcus. Acordaron ir a una biblioteca pública donde nadie hace preguntas mientras uno se mantenga en silencio. La niña temblaba, pero no soltó la memoria USB hasta que escuchó la promesa: «Lo haré bien». En una pista de entrenamiento abandonada en la base Tamarisk, a 3.000 millas de Rosemary, Zeke Harris verificó 2 veces la carga de plástico M4. Hacía tiempo que ya no tenía obligación de formarse. Era jubilado honorario, consultor y podía dar conferencias. Pero la costumbre de vivir al lado de un ruido ensordecedor me mantenía alerta. Un resplandor lila iluminó el horizonte cuando el sargento de instrucción le entregó un portapapeles. Un mensaje de un viejo amigo. Zeke asintió tocando la pantalla con un dedo polvoriento. La señal de vídeo se abrió en el momento en que la bota golpeó la mano de la madre. Se quedó congelado. La película era muda, pero cada fotograma era desgarrador.
Una rueda de carro rota, un trapeador desechado, la palabra mono leída en los labios de Carson. La línea de Marcus parpadeó cerca. Si decides intervenir, házmelo saber. El tiempo corre por nuestra cuenta. Zeke devolvió lentamente la tableta, se quitó los auriculares que no estaba escuchando e inhaló. La adrenalina no subió, todo en el interior se encogió, formando una bola de hielo. La calma es algo que se aprende en la guerra, recordó el consejo de su comandante. Caminó por el cuartel, que olía a pólvora quemada y a café chamuscado, y se encerró en un contenedor de acero reconvertido en almacén personal. Allí, entre silenciadores, cargas de plástico y chalecos antibalas, se encontraba un viejo cofre del ejército. Dentro, bajo capas de parafina, había una carta infantil. Papá dice que eres un héroe. Seré como tú, tu pequeño Zeke. Cerca están los binoculares que le regaló su padre y 13 sobres vacíos que nunca se atrevió a enviar a su madre. Se duchó con agua helada. Como si estuviera lavando años de polvo. Luego hizo un plan en la pizarra. Objetivo A, Carson. Objetivo B, Capitán Ortega. Objetivo C, archivo del sitio. Su letra era pequeña y pulcra. Agregó evidencia más publicidad, no fatal. El reloj estaba corriendo. Leyó la ruta desde la base de datos hasta el estado. Vuelo comercial vía capital, luego autobús. No confiaba en los canales militares. Sin abreviaturas, sin señales de alerta, a la hora del almuerzo ya había firmado un informe sobre licencia de rehabilitación individual. El departamento médico le aseguró de inmediato que necesitaba descansar desde hacía mucho tiempo. Esa noche estaba sentado en un bar al lado de la carretera, mirando una lata de cerveza sin alcohol. Los dos jóvenes cabos estaban discutiendo sobre videojuegos, pero lo único que Zeke podía oír era el sonido de sus propios dedos golpeando el cristal. No quería que sus enemigos murieran, quería que sintieran cada segundo de vergüenza como mamá sentía los lazos. A altas horas de la noche cargó su mochila solo con lo esencial, un juego de ganzúas, un micrófono oculto, una vieja computadora portátil sin cámara y una sudadera con capucha negra XXL. En el bolsillo interior está la medalla estrella plateada. Cerró la cremallera. Antes de irse, Zeke se acercó al teléfono automático. Marcó los 6 dígitos de su madre y colgó cuando escuchó el tono de marcado. No podía hablar, no ahora. El camino hacia el aeropuerto pasaba por el desierto, donde a la luz de la luna cualquier torre parecía un objetivo. En el autobús se sentó junto a la ventana trasera, revisando sus mensajes. Marcus había enviado la dirección de un hotel cerca de la escuela. Kelsey había enviado un escaneo del informe, donde llamaban a Luis peligrosa. Zeke respondió con solo un punto. 2 días después estaba en Rosemary. La ciudad parecía de plástico, como si estuviera hecha de plástico. Las vacaciones hacían brillar los escaparates, ocultando el óxido. Él no se quedó en casa. El miedo a romper el silencio de mi madre era más fuerte que el deseo de abrazarla. Se registró en un motel barato y colocó un mapa de la ciudad sobre la mesa. Anoté la ruta de regreso de Carson, el turno de Douglas y los turnos de los oficiales de guardia. Luego apagó la luz y se sentó hasta escuchar las gotas en el lavabo. Tic, tic, tic. Faltaba poco para el amanecer. Temprano en la mañana se dirigió al estacionamiento del departamento y se escondió detrás de un camión de reparto. Carson salió masticando una hamburguesa y ensuciando su uniforme. Zeke lo vio arrojar el papel de aluminio al asfalto. Otro clic, un destello de ira, pero Zeke se contuvo. El objetivo no es golpear, sino abrir. Siguió el coche de Carson hasta una mansión en los suburbios del oeste. El oficial vivía por encima de sus posibilidades. El número de garaje coincidió con los números de transferencia bancaria encontrados en una base de datos abierta de subvenciones de empresas de seguridad privada. Esa noche, Zeke vació la piscina detrás de la casa de Carson usando una bomba de sumidero, un sabotaje menor, pero a las cámaras no les importó el patio trasero. Mientras la piscina gorgoteaba, se coló en el garaje y robó una tablet que contenía informes sobre pagos de servicios.
Allí también había guantes con evidencia de detenciones pasadas. Hizo copias de los archivos y devolvió la tableta. Debajo de la correa había un dibujo infantil de Carson, una figura divertida con uniforme de policía. Zeke le tomó una foto para recordar. Los monstruos también eran niños. Esa noche, Zeke se sentó en el techo del motel con una vieja computadora portátil, armando un rompecabezas. Transferencias a las cuentas del capitán Ortega que eran compatibles con las cuentas de una empresa privada llamada Secure Strike, firma Servicios de Consultoría. Sonrió sin alegría. La corrupción ama la sombra. Cuando el minutero cruzó la medianoche, presionó enviar, enviando el paquete de archivos a Marcus y el archivo de los videos de Kelsey a la periodista Darla Shore. No escribió ni una palabra. Los archivos hablaron por él. El encuentro con los aliados tuvo lugar en el abandonado cine Orfeo. Allí solían proyectar películas con Gregory Peck. Ahora, el olor a moho y el sonido del agua goteando se extendía desde el vestíbulo hasta el escenario. Darla Shore llegó primero, con un gorro tejido que ocultaba sus cabellos dorados. Ella sostenía la grabadora, pero la ocultó cuando vio la expresión en el rostro de Zeke. «No hay cita previa», dijo. Ella asintió. Un poco más tarde, la detective Renee Mills apareció con una chaqueta deportiva. Revisó los alrededores 2 veces antes de entrar. Su mano automáticamente tocó la pistola debajo de su chaqueta, aunque sabía que hoy no habría disparos. Zeke presentó un diagrama del departamento en la pantalla de un proyector portátil. El archivo está cerrado por un lado, pero un conducto de ventilación conduce hasta allí. Carson está de servicio en la sala de pruebas. Nuestro objetivo es extraer las detenciones originales para que no se puedan perder. René aclaró, se ha cambiado el sistema de acceso. Ahora se necesita la huella dactilar viva del capitán Ortega o de su adjunto. Darla frunció el ceño. ¿Qué pasa si no consigo una huella? Lo traeré yo, respondió Zeke. Describió el plan. René engañaría al capitán para que hiciera una llamada falsa sobre un disturbio. Darla organiza que abogados de derechos humanos estén presentes en la estación. Mientras el caos distrae, Zeke ingresará al compartimiento de evidencia a través del techo, copiará y distribuirá sincrónicamente los datos. Kelsey ya estaba sentada en casa frente a su computadora portátil, lista para publicar en el momento en que la señal de Zeke confirmara el éxito. Cuando todos se fueron, René se quedó. «¿Por qué haces esto tú mismo?», preguntó ella. «Porque mamá no necesita revoluciones. Ella necesita la verdad». Hizo una pausa. «Y porque me dejé desaparecer». Ahora el deber llama. A lo largo de 2 días, Zeke midió los edificios paso a paso, contando los escalones de la escalera de incendios, comprobando el tono de la alarma, sustituyendo una cámara por una falsa con el mismo número de serie. Trabajaba de noche, dejando tras de sí rastros que la policía consideraría óxido viejo. Durante el día observaba a Luis desde lejos. Ella regresaba de la tienda, donde el cajero asintió en silencio, tratando de parecer educado. Llevaba una pesada bolsa de pan, pero caminaba sin carro. Solo le quedaba una rueda y comprar una nueva le costaría más dinero. Cuando hizo una pausa para vendar sus muñecas, aún hinchadas, Zeke casi salió de las sombras, pero él perseveró. Su plan requería cabeza fría. El día antes de la operación escribió una carta que dejó en la habitación de un hotel. «Mamá, si no te lo puedo decir, debes saber esto. Fuiste mi estrella. Tu hijo siempre será tuyo». Lo dobló, lo aseguró con una medalla y lo puso debajo del colchón. La noche anterior al asalto estaba tranquila, demasiado tranquila. La lluvia se estiraba en hilos, pegándose al cristal. En la oscuridad del motel se oían los ronquidos de los vecinos y ladridos lejanos. Zeke se despertó 1 hora antes de que sonara la alarma, se sentó en el borde de la cama e inclinó la cabeza. Por primera vez en muchos años, dijo en voz alta: «Señor, dame la fortaleza para no derramar mi sangre». A las 3 de la mañana salió a la ciudad. Capucha negra, mochila, zapatillas sin inserciones reflectantes. El viento soplaba del oeste, lo que ayudaba a enmascarar el ruido. En el tejado del recinto le recibieron palomas mojadas y una luz roja de alarma parpadeante. Lubricó la bisagra de la trampilla de ventilación, abrió la tapa y descendió
como por la garganta de una bestia de metal, al edificio donde se guardaban los secretos. El archivo olía a café agrio y a pintura enlatada fría. Las lámparas dormitaban a media potencia, como si temieran despertar a los monstruos de las carpetas. Zeke se movió hacia un lado cubierto por la sombra. Encontró la puerta de la caja fuerte de evidencia de nivel 3. El escáner de palma esperaba la mano de Ortega. Zeke sacó un molde de silicona fino que había tomado de la taza del capitán la noche anterior, cuando Ortega había estado en el hall bar. La impresión fue colocada sobre el cristal. Segundo, clic. Dentro de la caja fuerte había bolsas, guantes, un trapeador roto confiscado y placas arrancadas. Lo metió todo en un escáner fotocopiadora y envió los archivos a través de un canal cifrado a Marcus, Darla y la libreta de direcciones de un activista de derechos humanos. La señal de listo brilló cuando una sirena sonó afuera. René había lanzado una llamada falsa. Los códigos sonaban a todo volumen en la radio. Zeke sonrió. Cubierta perfecta. Puso un temporizador en el servidor principal, una cuenta regresiva de 3 minutos, después de la cual todos los archivos cargan automáticamente copias a la nube y los originales locales se cifran con una nueva clave. Sin la contraseña ocultada por Darla, el capitán Ortega no puede arreglar nada. Cuando Zeke salió del archivo, dejó el trapeador en el suelo, el que Carson había roto sobre las baldosas. Símbolo. Déjalos ver. Pegué una pegatina en el mango. Estamos limpiando la basura. Sin firma. Subió al tejado y desapareció en la oscuridad lluviosa antes de que los guardias se dieran cuenta de que la alarma estaba dentro. Casi simultáneamente, Darla publicó un artículo. Palizas secretas en el distrito 72, evidencia. Los archivos se reprodujeron en todos los canales de televisión principales. Los periódicos llamaron a la oficina. El edificio de nogal y ladrillo del departamento de repente se convirtió en el escenario de una manifestación de padres y veteranos. Carson irrumpió en el archivo, vio un estante vacío y rompió la pared con el puño. Ortega llegó un minuto después agarrando su teléfono, mientras las notificaciones llegaban. Una investigación de la fiscalía, pedidos de periodistas, una citación a una audiencia. Se dio cuenta de que la lluvia de hoy no lavaría la suciedad, sino sus correajes. La multitud se extendió hasta la siguiente calle. Los padres sostenían carteles que decían: «Protejamos a los niños, no a los egos». La madre de Josh estaba en medio de todo, sosteniendo el dibujo de su hijo. Las cámaras de noticias locales captaron sus lágrimas. Nadie habló de tendencias. Hablaron de huesos rotos y destinos rotos. ¿Alguien fue arrestado? Aún no. Pero ya en la tribuna del ayuntamiento, el fiscal anunció la formación de una comisión especial. Pronunció una frase que hizo palidecer a Ortega. «Se nos han proporcionado pruebas digitales irrefutables». Mientras tanto, René estaba en el garaje subterráneo, cambiando el maletín vacío del capitán por uno con un micrófono. Ella le hizo una señal a Zeke. La grabación comenzó. Ortega llamó a un contacto desconocido en el ascensor. «Encuéntrame a ese bastardo de Harris antes de que mis patrocinadores me echen». La frase terminó en el disco duro. La junta escolar convocó una reunión de emergencia ese mismo día. Profesores que hasta ahora habían permanecido en silencio se han pronunciado en apoyo de Luis. El director intentó permanecer neutral, pero cuando la grabación de Kelsey fue reproducida en la pantalla grande, las palabras mono fueron tan fuertes que por primera vez lamentó su inacción. Esa noche, Zeke le envió a su madre un breve mensaje: «Ya no estás sola». El número estaba oculto, pero Luis entendió de quién eran las letras. Apretó el teléfono contra su pecho y repitió: «Gracias, hijo». Las palabras cayeron en la habitación vacía, pero rebotaron en las paredes como una oración. Al sexto día, después de la masacre de la mañana, el ayuntamiento programó audiencias públicas en el salón de actos del antiguo ayuntamiento. El edificio, donde una vez se vendían los bonos de guerra, apenas podía albergar el flujo de gente: profesores, periodistas, veteranos, madres, funcionarios curiosos. En el centro del escenario hay un atril de roble con un pesado escudo de armas del distrito. Mamá Luis, como la llamaban los niños, salió insegura. La chaqueta le quedaba a otra persona. René la había traído de su madre. Las rayas en las muñecas todavía eran rosas.
La sala quedó en silencio. La luz se filtraba a través de las vidrieras polvorientas, proyectando figuras en el suelo. Las cámaras de televisión estaban activas, pero nadie utilizaba palabras de Internet. Para los residentes, una apariencia viva era más importante. Luis mantuvo sus manos sobre la trentri. Y lo subió como si fueran pasamanos. Su voz era más suave que el susurro de la escoba con la que había limpiado el mundo que la rodeaba durante tantos años. Odio decirlo, empezó, pero a veces no es necesario lavar el suelo, sino ponerlo de cara a la gente. No me arrodillé para someterme a las autoridades. Me quedé ahí porque me pusieron ahí. Ella miró hacia arriba. Aquí están sentados aquellos que nos llaman monos cuando creen que nadie los escuchará. No quiero rabia. Quiero que mires la cicatriz que tiene mi nieto en la rodilla. La traté ayer mientras su padre pensaba en cómo pagar el préstamo. Quiero que veas la mano de Josh. Hoy sostiene un lápiz, aunque todavía pueda doler por el apretón. Sacó de su bolsillo una rueda rota de un carrito de limpieza, un pequeño círculo oxidado. Es una cosa pequeña, pero cuando se rompe, el carrito se desvía hacia un lado y la mitad del suelo queda sucio. El policía que debía proteger rompió esta rueda. La otra mano de Luis recogió la vieja medalla de Sique. El público se quedó sin aliento. Esto pertenece a quien protegió las calles de otro país para que tú pudieras sentirte seguro aquí. Lo llamaron bárbaro hasta que demostró lo contrario. Él no estaba allí cuando murió mi marido y le eché la culpa a él. Pero ahora lo entiendo. La guerra estaba más cerca de lo que pensaba. Ella vivía entre estas paredes, bajo nuestros techos. Ella no lloró, sus palabras sonaron uniformes. Elijo la verdad. No estoy pidiendo venganza. Pido responsabilidad. Si alguna vez has pulido un piso tanto que brillaba, sabes que no puedes esconder la suciedad debajo de una alfombra. De pie en la parte de atrás, contra la pared, estaban Zeke, René, Darla, Kelsey y Marcus. No se escondieron, pero tampoco buscaron atención. Zeke notó que los hombros de su madre temblaban como por el peso de su mochila de asalto. Apretó los puños sin saber cómo contener el impulso de salir a protegerla. Pero era su lucha. Él es solo una sombra. El capitán Ortega se sentó a la derecha, rodeado de abogados. Su rostro se puso pálido cuando Darla, a la señal de Marcus, le entregó la unidad flash al presidente. La pantalla mostró imágenes de Carson presionando su rodilla. Douglas se ríe, charco de sangre. La sala se congeló y luego gimió. Ortega intentó levantarse, pero dos funcionarios federales de derechos civiles ya se dirigían hacia él. El presidente levantó la mano. Después de revisar los materiales, la comisión exige la destitución del capitán Ortega y de todo el turno de la sección 37 mientras dure la investigación. La multitud estalló en aplausos, no todos. Algunos gritaban pidiendo justicia. Luis se giró y su mirada se encontró con la de Carson, mientras él intentaba salir por la puerta lateral. El oficial a cargo bloqueó el paso. En ninguna parte, susurró. Luis volvió a hablar. No te alegres demasiado rápido. Hoy es solo el principio. El suelo estará limpio cuando el rodapié también esté brillante. Quiero que esta habitación recuerde que aquí todos están del lado de la limpieza o nos dan la espalda. Se alejó del atril entre una tormenta de aplausos, pero le pareció que el sonido la atravesaba. Al salir tropezó y su zapato se enganchó en el polvo de la alfombra. La mano fuerte de alguien la atrapó. Sec. Se miraron por primera vez en casi 10 años. Una mezcla de orgullo y reproche se dibujó en el rostro de Luis. «¿Estás delgada otra vez?», dijo. «Y sigue siendo igual de fuerte», respondió. «Deberías haber llamado». Tenía miedo de que no contestase el teléfono. Lo tomaría. El silencio entre ellos era más cálido que cualquier palabra. La habitación daba vueltas como si la película se hubiera ralentizado. Pero René tocó con cuidado a Zeke en el codo. Se llevan al capitán para interrogarlo. Carson también. La fiscalía ya tomó declaración. Zeke miró a su madre a los ojos. «Vine a decidir». «¿Estás listo para más?» Luis recogió la rueda rota. «Quiero que los próximos niños caminen sobre un suelo brillante. No es necesario que haya sangre en los pinceles. Suficiente luz». Fuera del ayuntamiento la lluvia había parado. La gente gritaba consignas,
pero no de enojo, sino de exigencia de cambios. Luis salió ante los flashes de las cámaras. Levantó la rueda por encima de su cabeza. El símbolo era claro sin palabras. Detrás de ella, Zeke permaneció en las sombras del pórtico, observando cómo las cámaras captaban el rostro de su madre. Vio a un periodista intentar preguntar por el misterioso hombre encapuchado, pero Luis se limitó a sonreír. «Es solo mi hijo. Él arreglará la rueda». Esa misma noche, en el centro de prensa, el alcalde anunció el inicio de la reforma de seguridad escolar, la terminación del contrato con Secure Strike y una auditoría completa de todos los arrestos de los últimos 5 años. Ortega perdió su estrella y pasaporte bajo investigación. A Carson y Douglas se les emitieron citaciones y se les ordenó no abandonar el área. Marcus escribió un artículo titulado La Rueda del Cambio, que incluía una fotografía de un pasillo oscuro donde el brillo de las baldosas reflejaba un trapeador roto. A Darla le ofrecieron un puesto en un importante periódico, pero lo rechazó. Iba a escribir un libro sobre las mujeres que están cambiando las ciudades. Esa noche, cuando la multitud se había dispersado, Luis se sentó en el porche trasero de la casa envuelta en una manta. La luz de la linterna tocó su cabello, volviéndolo plateado. Zeke salió de las sombras. «No sé cómo quedarme, mamá», dijo. «No hay necesidad de quedarse», respondió ella. «Debes aparecer cuando te llame». «Voy tarde». Pero él vino. Se sentó a mi lado. Había una caja de zapatos entre ellos. Luis sacó la unidad flash de Kelsey. «Nos salvó a todos», susurró. «¿No?» Zeke negó con la cabeza. «Nos salvaste». Ella sonrió. Le tendió la medalla. «Siempre fue tuya». «Tómalo». Luis cerró su mano. «Guárdalo para ti. Aún tienes mucho tiempo para recorrer el mundo». Miraron la calle vacía donde el asfalto se enfriaba. La sirena a lo lejos no era una amenaza. Una ambulancia se dirigía rápidamente al hospital de maternidad. Un nuevo grito de vida. Luis se rió quedamente. «¿Me oyes? El mundo está siendo limpiado». Zeke asintió. «Pisos, gente, ciudades, todo es posible». Las estrellas salieron tímidamente, como niños de primer grado en el escenario. Luis levantó la cabeza y susurró. «Volveré a la escuela mañana. Los niños necesitan ver que no estamos rotos». Zeke la miró. «¿Me permites llevarte?» «No, iré a pie. Que cada paso deje huella». Él no discutió. Se levantó y se ajustó la mochila. «Regresaré, mamá. Voy a estar esperando». Desapareció entre las sombras, como siempre. Pero ahora la oscuridad no lo absorbió. Se convirtió en el camino a seguir. Luis pasó la mano sobre el volante, que brillaba bajo la luz de la luna, y susurró. «Gracias, hijo. El piso quedará limpio». Al cerrar la puerta, la primera gota de una nueva tormenta cayó sobre los escalones. La ciudad suspiró. Y en algún lugar subterráneo, en una caja fuerte de archivo, un estante vacío atestiguaba. Alguien comenzó a limpiar desde los rincones más oscuros.